Gracias, hombre, por compartir con nosotros. Comencemos con algo para que la gente se vaya poniendo en contexto. ¿Quién es Luis Eduardo? ¿Quién es Luis Eduardo Celis? ¿Qué hace Luis Eduardo Celis normalmente? Bueno, Miguel, yo con tu dispensa y espero no ofender a la familia, quisiera arrancar eh, señalando mi voz de solidaridad ante el secuestro de tu tío Francisco Alvarado, si no estoy mal. Eh, es una tragedia lo que pasa la familia tuya, lo que pasa a Francisco en este momento, que ya debe completar casi 100 días de secuestro. Entonces quiero, ante esta auditorio, ante esta posibilidad, expresar mi voz y esperar a que eso se resuelva bien y muy pronto. Realmente es un crimen horrendo el secuestro y creo que ningún ser humano debe vivir esa experiencia tan amarga. Bueno, ante tu pregunta, bueno, te contaba anoche que yo nací en Villavicencio, realmente, digámoslo, pero me crié en Bogotá desde muy pequeño. Y, y en mi vida hay un hecho que marca mucho y les voy a contar cortico, que es el paro del 77. En Bogotá eso fue una pequeña insurrección popular en un momento de carestía y de desempleo. Y eso me metió a mí, teniendo 12 años, en un mundo social. O sea, empecé a preguntarme en qué país vivía y en qué sociedad vivía. Y desde ese momento hasta el día de hoy tengo la pasión por entender esa sociedad. Y más que por entenderla, por ayudar a transformarla. Entonces mi vida ha sido una vida entre tratar de entender los temas sociales y tratar de ayudar a transformarlos. Y eso también por eso es que he llegado un poco a Arauca, ¿no? A tratar de entender Arauca, a conocer Arauca. No soy un gran conocedor de Arauca realmente, o sea, quisiera conocerla más, pero sí he tenido en los últimos 12 años el interés y en esa medida también, digámoslo, una de mis pasiones ha sido ayudar a resolver ese conflicto armado, ¿no? Yo creo que, y luego podemos hablar más de eso, yo creo que este conflicto hay que superarlo y esto para Arauca es una necesidad enorme, ¿no? Un conflicto grande en Arauca, arraigado. Y bueno, soy un colombiano más que trata de colocar su grano de arena para que esta sociedad avance en medio de muchas dificultades. Precisamente, Luis Eduardo, ¿por qué no se ha podido establecer contacto efectivo y se ha avanzado lo suficiente para buscarle una solución a esta violencia en nuestro departamento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha fallado? ¿Qué tornillo falta? ¿Qué tuerca falta para que ese engranaje funcione y podamos, digamos, la sociedad civil tener esa tranquilidad y poder disfrutar nuestro territorio? Bueno, de lo que yo conozco de Arauca, y ustedes son los araucanos y me podrán corregir, yo tengo la siguiente visión. Uno, de que hay un conflicto profundo eh, arraigado en la sociedad araucana. Eh, y que ese conflicto profundo solo se podrá resolver si hay dos grandes dinámicas. Una dinámica en la sociedad araucana que ayude a resolverlo y una dinámica en las élites de poder nacional. Porque volviendo al tema del ELN, es un ELN nacional, no es solamente un ELN araucano. Entonces, ¿por qué no se ha podido resolver? O sea, ¿por qué ese conflicto con el ELN nacional, donde el ELN araucano es, yo creo que para mí, y es mi opinión, eh, la fuerza más importante del ELN, la que tiene más peso, la que tiene más poder, hoy en día, para mí, es el ELN de Arauca. O sea, si uno dijera que el ELN es una empresa que tiene accionistas, entonces si el 100% de las acciones de esa empresa que se llama ELN, yo diría que fácilmente los araucanos pueden tener un 35-40% de las acciones. O sea, como estructura son los accionistas mayores y tienen mucho peso al interior del ELN. Entonces, ¿por qué ese conflicto con el ELN no se ha resuelto? Y ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis y es decirles yo
¿Yo qué pienso que es el ELN hoy? Entonces yo diría que el ELN es como una cebolla. Ustedes imagínense una cebolla de esas redondas que tiene varias capas. Entonces, la capa más profunda del ELN es su historia. Es una organización que tiene 56 años de existencia, donde murió un cura, que fue Camilo Torres, y bueno, toda esa historia, digámoslo, de rebeldía, de rebelión. Esa es una de las capas de esa historia. La otra capa es su presencia territorial. O sea, si el ELN no tuviera una presencia territorial donde hace las labores del Estado, y eso es muy evidente en Arauca, si el ELN no tuviera una presencia territorial, no tendría el impacto que tiene. O sea, si el ELN fuera una gente que anduviera para arriba y para abajo, sin una capacidad de arraigarse en territorios, pues no sería, digámoslo, una fuerza, digámoslo, importante, relevante. Pero el ELN sí tiene una presencia territorial, y eso es súper evidente en Arauca, para colocar el ejemplo de ustedes. Y así como en Arauca, si uno se pone a contar municipios, más o menos el ELN tiene una presencia en 140 municipios, que es un poquito más del 10% de la municipalidad del país. Cuando digo tienen presencia, quiero decir que tienen un arraigo permanente, donde hace las labores básicas del Estado, o sea, donde hace seguridad a su manera, donde hace justicia a su manera, y donde hace, y es la DIAN en el territorio a su manera. O sea, 3 funciones básicas del Estado: seguridad, justicia y tributación. Eso lo hace el ELN hoy en 140 municipios. Cuando digo que están en los 140 municipios, no quiero decir que tengan el control del municipio, sino que tienen alguna presencia en el municipio. Entonces, esa es la segunda capa de cómo entiendo yo el ELN. La tercera es una organización que tiene un vínculo con la sociedad. O sea, no son unas personas que están por fuera de la sociedad, sino que están dentro de la dinámica de la sociedad. Y en esa sociedad tienen también gente que tiene alguna simpatía por ellos. Puede ser podemos discutir si es una simpatía grande, pequeña, pero tienen un nivel digámoslo, de relacionamiento con dinámicas de la sociedad. Sería la tercera capa. Y la cuarta capa de eso es una gente que tiene plata, o sea, que tiene plata vía extorsión, vía secuestro, vía negocios, vía hacer la tributación en los territorios. Entonces, yo no diría que uno pueda decir que es una fuerza meramente altruista y meramente, digámoslo, con una reivindicación política. No creo en eso, porque tienen un repertorio de criminalidad y de autoritarismos y de cosas. Pero tampoco diría que son una banda de fascinerosos y de gente que solamente está buscando plata o buscando hacerle daño a la sociedad. Entre ambas cosas, entre no entenderlos ni como un Robin Hood, ni como un diablo, yo creo que ahí están los múltiples matices para entender que es una organización que mantiene un discurso político y mantiene un nivel de, digámoslo, de proyecto político. Claro, todo eso acompañado, y ustedes en Arauca lo viven todos los días, con dinámicas autoritarias y criminales. Entonces, ese es el ELN que yo trato de entender. ¿Por qué no se ha podido resolver ese tema? Yo diría que el año entrante se cumplen 30 años de la primera vez que el ELN se sentó a una mesa, que fue en el marco de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en Caracas en el año 91. O sea, vamos a cumplir 30 años y el ELN ha hablado con muchos gobiernos. Digámoslo que desde el gobierno Gaviria hasta el actual ha hablado con todos. O sea, el ELN se sentó con el presidente Gaviria en la mesa de Caracas y Tlaxcala, intentó una negociación con el gobierno Samper al final, se sentó con el gobierno del presidente Pastrana, se sentó con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, se sentó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y tuvo algún nivel de contactos con este gobierno. Entonces, digamos lo que ha habido una reiteración de intentos de solución negociada. ¿Por qué no se ha podido? Yo creo, a mi modo de ver, porque no ha habido una oferta de negociación desde las élites de poder. O sea, las élites de poder representadas en gobiernos
siempre han ido a la mesa con una idea de pedirle cosas al ELN, que me parece que es importante pedirle cosas, el secuestro, el cese del fuego, bueno, todos los temas humanitarios que se nos puedan ocurrir, pero también es importante tener una oferta de negociación, o sea, saber cómo se puede hacer una negociación viable con el ELN. Yo creo que ningún gobierno ha tenido una oferta de negociación. Y lo segundo, que yo creo que también es importante desde un gobierno, es una convicción de que es una negociación que se debe adelantar con participación de la sociedad. En esos dos elementos creo que tenemos las grandes dificultades. Un gobierno que tenga una oferta de negociación, que no es una oferta para el ELN, sino es una oferta para temas de la sociedad, y que crea una dinámica de participación. Entonces yo creo que estos 30 años ha sido como un corcho en remolino, ¿no? Un corcho que está ahí, que da vueltas y vueltas, pero que no resuelve nada. Entonces yo creo que ahí está como las dificultades grandes a superar, y por supuesto estamos enfrentados a una fuerza tremendamente desconfiada que tampoco tiene una decisión firme de negociación, pero que sí quiere intentar una negociación. Luis Eduardo Celis, analista de estos temas del conflicto, nos acompaña a esta hora al aire aquí en Meridiano 70. Lo hemos traído para que nos ilustre un poco cómo entender todo este problema del conflicto armado y esta situación tan difícil que vive nuestro departamento. Luis Eduardo, ¿cómo ve usted el tema de que la guerrilla pueda pasarse de un lado a otro de la frontera sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de inconveniente en el vecino país? ¿Esto agrava, esto pone un poco más difícil la solución tanto pacífica como militar al conflicto? Bueno, Miguel, ustedes conocen mejor que yo la situación de frontera. O sea, mi primera reflexión es, este no es un tema de los últimos 22 años, o sea, para colocar la temporalidad de la llegada del presidente Chávez. Este es un tema que viene de más atrás, de mucho más atrás, ¿cierto? Y ustedes son más conocedores que yo de esa situación. Esto para decir que la guerrilla colombiana, y en este caso en particular el ELN y el ELN del Frente Domingo Laín, tuvo la capacidad de irse al otro lado de la frontera desde los años 80. O sea, la percepción que yo tengo es que en la medida en que había familias colombianas al otro lado de la frontera, y que había una actitud hostil de finqueros venezolanos, de terratenientes, que apenas las familias colombianas hacían algunas mejoras, le pagaban a la Guardia Nacional Venezolana para que despojara a esas familias de sus tierras, y eso hizo que la guerrilla, y en particular el ELN, se metiera a defender a esas familias. Yo creo en ese relato, creo que no es una invención, o sea, creo que y si documentamos todos los años 80 y parte de los años 90, antes de la llegada del presidente Chávez en el 98-99, vamos a encontrar una permanente conflictividad en la frontera. Y la actitud del Frente Domingo Laín de atacar a la Guardia Venezolana, la gran operación de Carabobo, que fue una operación grande militar, y otras operaciones militares en las cuales estuvo involucrada la guerrilla del ELN al otro lado de la frontera. Entonces la primera reflexión es, Venezuela ha perdido su soberanía como la ha perdido Colombia. O sea, no ha podido controlar a unos irregulares que se han instalado en su territorio. Entonces, esta primera reflexión para decir que este es un tema también largo, o sea, que no es un tema, digámoslo, nuevo, pero que sí, por supuesto, con la llegada del presidente Chávez ha tomado otras dimensiones. O sea, yo creo que es innegable las identidades políticas entre la guerrilla del ELN y el discurso político de chavista, digámoslo. Entonces, que eso
Tampoco estoy diciendo que es que no, que en los últimos 22 años eso no haya cambiado. Yo creo que sí ha cambiado, pero venía de atrás esa presencia del ELN en Venezuela. Sobre el tema que tú me preguntas en particular de por qué no se puede controlar la guerrilla en frontera, mi primera pregunta es, ¿los gobiernos colombianos pueden controlar el río Arauca? O sea, yo escuché al consejero Rafael Guarín, al consejero de Seguridad Nacional, diciendo que era una prioridad el control del río Arauca. Yo creo que muchos lo han dicho. ¿Cuántos kilómetros tiene ese río en la parte colombiana? De Saravena hasta la parte final de Arauca, no sé si estoy mal de geografía. ¿Esos son cuántos kilómetros? ¿Son 200 kilómetros? ¿250 kilómetros? Pregunto, y entonces la primera pregunta es, ¿el Estado colombiano tiene el control sobre el río Arauca? Y la respuesta es no. El Estado colombiano no controla el río Arauca. Hay unos irregulares ahí que hacen y deshacen, se pasan de aquí para allá y nadie los controla. Entonces yo creo que es evidente que el Estado colombiano no tiene el control de su territorio. Y en esa medida irregulares como el ELN se disputan ese control y actúan a su interés. Entonces, este tema es un tema que yo creo que después... yo escribí una columna diciendo que el Frente Domingo Laín cumplió 40 años el 14 de septiembre, o sea, hace 20 días el Frente Domingo Laín cumplió 40 años. Y en esos 40 años ha trasegado por esa frontera como Pedro por su casa. Entonces está demostrado, después de 40 años, para el ELN araucano y de 56 años para todo el ELN, que es una fuerza que el Estado colombiano no puede controlar. Si no la puede controlar, ¿qué alternativa nos queda? Pues nos queda la alternativa del diálogo y la negociación, en la que yo creo y en la que trabajo. Bueno, Luis Eduardo Celis, usted hablaba que va a recopilar una serie de informaciones, una serie de investigaciones que usted ha hecho y que tiene toda la intención de hacer un libro sobre Arauca. ¿Cómo es esa historia? Sí, ayer te contaba, Miguel, cuando me invitaste, que tengo la idea de sacar un libro, que ayer tal vez no te dije bien el título, pues que tú me dijiste que era un poco largo, pero yo creo que yo quiero escribir un libro, lo tengo en la cabeza, que se llama La paz con el ELN pasa por Arauca. Y yo estoy convencido de eso. Yo creo que la fuerza más determinante para esta negociación con el ELN es el Frente Domingo Laín, con una gran dificultad, y es que el Frente Domingo Laín hoy es un cogobierno en Arauca, y lo digo con todo respeto por el gobernador y por los alcaldes, pero todos los alcaldes desde el año 88 y todos los gobernadores de Arauca desde el año 1991 han tenido que cogobernar con la presencia del ELN. Y en esto no creo que esté diciendo ninguna mentira ni ningún exabrupto, y esa ha sido la realidad, esa ha sido la realidad de Arauca. Entonces yo creo que hay una gran dificultad en Arauca y hay una gran dificultad para la negociación con el ELN y con el Frente Domingo Laín, y es que ellos tienen un poder importante en Arauca hoy. Poder que en una negociación van a perder, o sea, porque ya no van a tener esa imposición que hoy tienen. Entonces, ¿tú cómo convences a una fuerza que está llena de desconfianza sobre negociar con su contraparte, y desconfianza que creo que se ha fortalecido con este incumplimiento que se hace con el acuerdo con las FARC por parte de este gobierno? Yo creo que este gobierno no cumple con ese acuerdo, simula cumplir, pero no lo cumple realmente. ¿Y la otra parte? Yo creo que las FARC sí cumplió, o sea, las FARC cumplió con desarmarse y están acá. Que hay unas disidencias, es cierto, que Iván Márquez regresó, es cierto, pero la gran mayoría de las FARC cumplió. O sea, el acuerdo de las FARC es
yo me desarmo, me vuelvo un partido político, están diciendo la verdad, mira todo este debate con lo de Álvaro Gómez, entonces yo creo que sí está cumpliendo las FARC. Pero volviendo al tema del ELN, yo creo que el Frente Domingo Laín es un poder importante en Arauca. Y en una negociación ese poder se va a transformar. Y se va a transformar, la pregunta es, tú con una gente que tiene tanto poder hoy y tanta desconfianza, ¿cómo negocias? Yo tengo mis ideas y me gustaría planteártelas ahorita. Pero entonces todo ese contexto me ha hecho a mí pensar y tener la convicción de que una negociación con el ELN viable pasa por Arauca y pasa con un reto enorme de enfrentarte con una organización que tiene mucha desconfianza y tiene un poder importante. Claro, ese desafío se puede asumir y se puede resolver. Entonces el libro que yo quiero escribir, y aprovecho que tú me das este espacio, yo quisiera escribirlo el año entrante, entre tal vez febrero y marzo, sacarlo para la Feria del Libro, y sería un libro que trataría de los siguientes temas, y me disculpas el abuso en el tiempo de tomarme la palabra. Uno, yo haría un capítulo sobre la colonización del Sarare. O sea, ¿qué fue la colonización del Sarare? ¿Qué significó esa colonización? ¿Y por qué allí están las raíces del Frente Domingo Laín? O sea, yo tuve la oportunidad de compartir con otro colega, amigo mío que se llama Omar Gutiérrez, que es un investigador, en el año, tal vez como entre el año 2007 y 2009, tuve la oportunidad de aquí en Bogotá de charlar con un señor que se llama Pablo Mateus. Pablo Mateus era un campesino nacido en el 36 que llegó a Arauca buscando una finca en el año 66, ya tenía 30 años, tenía una esposa. Él había nacido en un pueblo santanderiano que en ese momento se me escapa, de una familia, yo no sé si Miguel y los colegas que están en la mesa han escuchado la palabra viviente. ¿Tú sabes, Miguel, qué es un viviente en la expresión campesina? No. Un viviente es una familia que vive dentro de una finca, pero no es dueña de la finca, no es dueña de la tierra. Son vivientes, están como arrimados en una finca, trabajan en esa finca, pero la tierra no es de ellos. Entonces, este señor Mateus, que nació en el 36, él dijo, yo desde pequeño no quería ser viviente, porque es una situación también de humillación. O sea, tú vives en un sitio arrimado y el dueño pues te puede también ultrajar, maltratar, bueno, se genera, no es una relación democrática y una relación respetuosa, sino es una relación de imposición. Entonces, este hombre llegó a Arauca en la colonización. Él estaba en Bijagual, cerca de Puerto Berrío, Puerto Triunfo, cultivando arroz como en el 64, 65, y le dijeron que en Venezuela estaban regalando tierra. O sea, a él le dijeron, mira, en Venezuela están regalando tierra, y él que siempre había querido tener una finca, bueno, él pasó por más cosas, estuvo en el servicio militar, bueno, yo tengo una biografía de él que la quiero publicar. El caso es que él llegó a Arauca en el 66, se instaló en la isla del Charo, si no estoy mal, fue fundador, a él le dijeron, métase a la cooperativa. O sea, él llegó al Chuscal, a Tunevi, a Cubará, bueno, en la Caja Agraria, el Incora, le dijeron usted de la colonización, le dieron plata, le dieron animales, le dieron préstamo, y le dijeron, y usted es socio de la cooperativa Coagrosarare. Y él no sabía que era una cooperativa, lo metieron de socio a la cooperativa, porque él decía, nos daban 5.000 pesos, más de 5.000 pesos del año 66, es como si a alguien hoy le dieran, no sé, 150 millones de pesos, una cosa así, de préstamo para comprar animales, herramientas, y dijeron, y a mí de los 5.000 me quitaron 500 pesos. Entonces al final me dieron 4.500, y yo dije, bueno, no eran 5.000, porque era un hombre muy despierto, y le dijeron, sí, son 5.000, pero los 500 es para que usted sea socio de la cooperativa Coagrosarare. El caso es que este hombre luego le van a decir, hay que armar la Junta de Acción Comunal, y luego le van a decir, hay que hacer parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC. ¿Quién hizo todo eso?
¿Quién hizo todo eso con 5.000 familias campesinas entre el año 60 y el año 70 con plata del Banco Interamericano de Desarrollo? Eso lo hizo el Estado colombiano. Lo hicieron los presidentes Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo. Esos 3 presidentes hicieron eso en Arauca. Y luego vino el paro del 72, y luego vino la desconfianza, y luego ese señor Pablo Mateus, con otros 45 campesinos, todos hombres la mayoría, armaron en el año 80, entre el 78 y el 80, el Frente Domingo Laín. Entonces, el primer capítulo de mi libro va a ser sobre esa historia de las raíces del Frente Domingo Laín, que yo creo que, pues, que ustedes más que yo conocen que el Sarare es un mundo organizado, y ese mundo organizado lo organizó el Estado colombiano. Entonces, ese va a ser mi primer capítulo. Mi segundo capítulo va a ser sobre el petróleo y el conflicto. Y aquí más cortico para no agotarlos, yo creo que el petróleo le ha dejado cosas buenas, malas y terribles a Arauca. Entonces yo quiero hacer un capítulo sobre el petróleo, lo que ha significado, los debates, las dimensiones. Ahora ya se va la OXI, eso sería un tema que yo creo que ustedes tienen que ponerle cuidado. Yo creo que antes de que se vaya la OXI debería haber una rendición de cuentas. Yo creo que la sociedad araucana debería pedirle, el gobernador y los alcaldes, los invito a que le hagan una propuesta a la OXI de hacer una rendición de cuentas, de qué es lo que deja en Arauca, cuáles son sus... Yo también creo que la OXI tiene sus deudas en Arauca y debería asumirlas antes de irse. Mi tercer capítulo quisiera dedicarlo un poco a todo el tema de la política y el conflicto armado. Yo creo que la política ha estado cruzada por el conflicto. Esa es una relación, eso es un tema muy complejo, muy espinoso, pero uno no puede escribir un libro sobre Arauca sin hablar de la política araucana en los últimos 40 años. Y mi cuarto capítulo sería un poco sobre todas esas deudas humanitarias, todas esas tragedias que desafortunadamente siguen pasando en Arauca. Yo quisiera escribir ese libro para decir y aquí ya con esto cierro, yo creo que los temas de Arauca tienen que ver con el tema rural, con el tema del petróleo, con el tema de la forma en que se hace política y con las grandes deudas en temas de derechos humanos. Entonces yo quiero escribir ese libro y bueno, espero presentarlo allá en Arauca por allá el año entrante, en abril o mayo. Bueno, era Luis Eduardo Celis, nuestro analista invitado el día de hoy, muy ilustrativo y muy importante las cosas que usted decía, Luis Eduardo, porque precisamente eso es lo que hacemos en este programa, tener todas las visiones, hablar con todas las posiciones, no importa la ideología política, lo que importa es que todos ayudemos a empujar este barco que se llama Arauca, a empujar este deseo que tenemos todos de vivir en un territorio tranquilo, libre de violencia, libre de todas estas cosas ilegales. Luis, un abrazo, sabe que lo aprecio mucho, sabe que me alegra muchísimo, como le explicaba anoche, invitándolo al programa, me alegra muchísimo siempre establecer comunicación con usted y espero verlo pronto y aceptarle ese tinto, hombre, que se ha aplazado tanto por esta pandemia. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu invitación. Reitero que espero que tu tío salga libre y bien pronto. Y el mensaje de que Arauca tiene que salir de este conflicto armado. O sea, Arauca no puede permanecer en este conflicto. No va a ser fácil, pero es un reto y quiero que los araucanos y las araucanas cuenten conmigo. Le mando un saludo a todos mis amigos araucanos. Tú eres un nuevo amigo mío que he cultivado en estos últimos meses haciéndonos coquitos mutuamente y bueno, lo mejor para el día y seguro que sí, Arauca podrá ser una tierra de paz. Tiene muchos temas por resolver como los tiene Colombia, pero vamos a salir adelante y lo mejor para el día y cuídense mucho que ese bicho sigue dando vueltas por ahí y hay que cuidarse.